en su código de trabajo. ¿Alguien tenga su código? Buenas noches, licenciado. 14 bis. 15, ¿Y qué otro? 16 y 17. Perfecto. Artículo 14. El presente código y sus reglamentos son normas legales de orden público y a sus disposiciones se deben sujetar todas las empresas de cualquier naturaleza que sean existentes o que en lo futuro se restablezcan en Guatemala, lo mismo que en todos los habitantes de la República, sin distinción ni sexo ni de nacionalidad, salvo las personas jurídicas de derecho público contempladas en el segundo párrafo del artículo segundo. Igualmente deben aplicarse las disposiciones protectoras del trabajador que contiene este código al caso de nacionales que sean contratados en el país para prestar sus servicios en el extranjero. Asimismo, quedan a salvo las excepciones que correspondan conforme a los principios del derecho internacional y los tratados. Artículo 14 bis. Se prohíbe la discriminación por motivo de raza, religión, credos políticos y situación económica en los establecimientos de asistencia social, educación, cultura, diversión o comercio que funcionen para el uso o beneficio de los trabajadores en las empresas o sitios de trabajadores de propiedad particular o en los que el Estado cree para los trabajadores en general. El acceso que los trabajadores puedan tener a los establecimientos a que se refiere este artículo no pueden condicionarse al monto de sus salarios ni a la importancia de los cargos que desempeñen. Artículo 15. Los casos no previstos por este código, por sus reglamentos o por las demás leyes relativas al trabajo se deben resolver en primer término, de acuerdo con los principios del derecho de trabajo. En segundo lugar, de acuerdo con la equidad, la costumbre o el uso locales en armonía con dichos principios y por último, de acuerdo con los principios y leyes en derecho común. Artículo 16. En caso de conflicto entre las leyes de trabajo o previsión social con las de cualquier otra índole, deben predominar las primeras. No hay preeminencia entre las leyes de previsión social y las de trabajo. Artículo 17. Para los efectos de interpretar el presente código y sus reglamentos y demás leyes de trabajo, se debe tomar fundamentalmente el interés de los trabajadores en armonía con la convivencia social. Bueno, ahí estamos, para que nos quede grabado. ¿Quería decir algo, Raimo? Sí, buenas noches, licenciado. Hacerle una pregunta. En ese sentido, yo escuché que también deben estar apegados los trabajos en los que se contraten acá a personas que van a salir a trabajar al extranjero. Entendí algo así, ¿verdad? Pues sí. En ese sentido, estas nuevas modalidades de trabajo en las que se les dan visas a migrantes para que vayan a trabajar tanto a Canadá como a Estados Unidos, ¿estarían contenidas en ese artículo? Sí, fíjate que de hecho ellos se regulan más que todo por el artículo 34, que tuvo reforma, ¿ves? Acá tenemos reforma, la pasada. Y yo te digo, sí son programas ya establecidos del Ministerio de Trabajo. Si te das cuenta, te metes a la página del Ministerio, cada vez que lo van, hasta lo van a dejar, o sea, son programas que tienen que, lo querían ampliar, porque actualmente solo se da en agricultura, pero querían ampliarlo a otras ramas, no únicamente ahí. Pero sí les aplican el 34, o sea, es la base legal para que ellos puedan trabajar. Ok, muchas gracias, licenciado. Vale. Bueno. Entonces vamos a hablar del contrato individual de trabajo. Al hablar del contrato individual de trabajo, creo que lo vamos a definir bien clarito y preciso ustedes. Quiero que, bueno, a lo mejor vamos a irnos en orden. Vamos a hablar primero de los antecedentes. Según el licenciado Mario López Larrabe, en su libro Breve Historia del Movimiento Sindical Guatemalteco, indica que efectivamente los primeros contratos de trabajo, las primeras relaciones de trabajo se llevaron a cabo a través del contrato de locación de servicios contenido en el Código Civil
de 1877. Ese es el antecedente histórico más grande que se tiene. Entonces, si ustedes leen la historia, tienen que conseguimos con la historia de muchos países de Europa, incluyendo, por supuesto, pues que Guatemala tenía esa misión de tener estos artículos. Para hablar nuevamente, nos vamos a hablar ahora de la naturaleza jurídica del derecho al trabajo. Tiene dos doctrinas, una es la contractualista y la anticontractualista. En la anticontractualista tenemos la institución, el contrato de realidad, el acto de condición y el de relación de trabajo. Vamos a ver la primera, que es la contractualista. ¿Qué es lo que dice esta doctrina? Esta doctrina lo que dice es de que, señores, el contrato de trabajo es un contrato como tal, del derecho común. ¿Por qué? Porque dice que la mayoría nos tenemos a confundir entre lo que es un contrato y lo que son obligaciones. Y en laboral lo que existe, todas las garantías mínimas, son disposiciones legales a ustedes que otorgan el código. Por supuesto, hay una crítica que se le hace al respecto. Leámoslo para que nos quede grabado, por favor. Y nos apoya. Contractualista. Las teorías contractuales se basan en la posición del derecho laboral que considera el contrato de trabajo como celebrado libremente por las partes. No hay que confundir la formación del contrato con las obligaciones del resultante. Para la primera es siempre impredecible el acuerdo de voluntades. Las segundas pueden surgir de la actividad de un tercero, el Estado con la ley, las partes con los convenios colectivos de trabajo. No se discute que en celebración de contrato de trabajo hay un acuerdo de voluntades. Ese común acuerdo se ve reducido cada vez más en todos sus aspectos, pero el hecho es que existe, que es impredecible, ya sea en forma expresa o tácita, que aparezca para que nazca de esa manera la vinculación laboral. El error de la teoría contractualista hay que basarlo en que quieres asemejar la figura del contrato de trabajo provenientes del derecho civil, en vez de convencerse de que aquel tiene caracteres, elementos, existencia propio, que hace imposible confundirlo con otros contratos por similar estructura externa que tuvieran. Bueno, entonces esa es la teoría contractualista, buscando la naturaleza jurídica del derecho del trabajo, o sea, buscando su origen. Luego la anticontractualista, vean qué interesante. Estas teorías se basan en que no media entre las partes de una vinculación laboral un contrato de trabajo. Para ello se apoyan en diversas situaciones fundamentales. Una, que no existe libre discusión en las cláusulas contractuales. Y la otra, que la reglamentación legal convencional colectiva restringe de tal forma el campo de liberación que prácticamente este no existe. O sea, lo que está indicando, señores, no es cierto que sea un contrato de derecho común. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Corina y Ruth Alejandra, si uno es patrón y otro es trabajador, no pueden modificar las cláusulas de garantías mínimas de la clase trabajadora. No pueden pactar menos del salario mínimo. No pueden pactar menos del horario, pueden pactar menos de las jornadas de trabajo, ya sea diurna, nocturna o mixta. No pueden pactar menos de vacaciones, no pueden pactar menos de indemnización. O sea, lo que está diciendo esta anticontractualista, señores, la verdad, no, el contrato de trabajo no lo es todo. Y sus 4 instituciones, estas 4 teorías que ellos tienen, nos van a lograr entender muy bien. Vamos a ver, esta es la institución, un poco complicada ustedes hasta interpretarla, porque aquí lo que dice, señores, esto es anticontractual. ¿Por qué? Porque dice lo que pasa que lo tenemos que ver desde el punto de vista de la empresa.
lo tenemos que ver desde el punto de vista de que, patrón, los sujetos del derecho pasan. Pues, la institución es permanente. La empresa siempre va a existir. Desde ahí ve el punto de vista del derecho laboral. Que los hombres, pues al final de cuentas, hoy estamos, mañana no estamos, pero la empresa continúa. Entonces él ve el enfoque más del tipo empresarial que de un tipo estrictamente para la clase trabajadora. Pero vamos a ver qué nos dice esta, ¿sí? Dice, la institución es una idea de una obra o empresa que se realiza y perdura en un medio social. En otra obra expresa que hay organismos sociales que perduran a través de los siglos, aunque el material humano y gran parte de las instituciones sociales que contienen hayan sido renovadas. Normal, ustedes los hombres vamos a pasar y las instituciones van a permanecer. Para esta teoría, el contrato de trabajo es una igualdad, sirviendo a propósitos meramente subjetivos de los dos individuos. En cambio, el criterio predominante de la institución es la autoridad y su organización involucra diferencias, desigualdades, autoridad, jerarquía. Se impone no solamente a sus autores, sino que alcanza a terceros. El contrato se desenvuelve de tal forma como se formó, La institución escapa a la voluntad de sus fundadores y es irrevocable. El contrato no se transforma, la institución se adapta. En pocas palabras, el contrato es efímero y la institución es permanente. Y esta escuela dice que esta teoría de la institución tiene 5 elementos básicos. ¿Quién nos apoya para leerlos ahí, por favor? A, B, C, D, E, D y E. Yo, licenciado. Por favor. Por otra parte, se señalan las características de esa escuela las siguientes. A. La empresa es considerada como una sociedad profesional a la que pertenecen los trabajadores, los cuales están sometidos a la ley de esta sociedad como ciudadanos y lo están a las leyes del Estado, ya que son miembros de la comunidad en cuya vida participan. B. Prescinde completamente de la figura del contrato, considerando la relación de trabajo con vida autónoma y caracteres determinados, que se manifiestan en el momento de la incorporación. C. Descansa no en la protección al trabajador, sino en la tutela de la institución empresarial, procurando que alcance los fines que persigue, tanto en su aspecto técnico y económico como para cumplir con el deber de servicio a la economía nacional y a la patria. D. Trata de sustituir, no solucionar, la lucha de clase por una supuesta unidad subordinada al fin del Estado. E. La idea y el fin que la sostiene es totalmente político, careciendo por completo de contenido social. Bueno, con esto el tema, cuando se considera que la empresa no es solamente capital en procura de mayores lucros, sino que desempeña la función social de crear riqueza, aumentar empleos, perfeccionar técnicas, elevar el producto nacional, distribuir rentas, atribuir divisas, ampliar mercados, promover asistencia social y teniendo la posibilidad de perdurar indefinidamente y de modo independiente de las ideas concretas de sus titulares. Admítase como posible que sea mantenida como una institución. Con ese criterio, las relaciones entre patrón y trabajador dejan de tener carácter contractual, dado que la acción de cada uno converge en la redacción de un común ideal. Vean lo que dice, es una teoría un poco difícil de entender. Pero vamos a la segunda, el contrato, teoría del contrato realidad. Esta sí es bien entendible. De acuerdo a esta corriente doctrinaria, la vinculación laboral tiene su nacimiento en la prestación del servicio y no en un acuerdo abstracto de voluntades. Dice, señores, aquí en esta teoría de contrato realidad lo que interesa es la relación laboral,
la prestación del servicio, la ejecución de la obra. Aquí no importa un bendito contrato de trabajo. Se reconoce que existe en la prestación del trabajo un acuerdo de voluntades, aún apenas presumido, tanto de uno como de otra parte, pero en que en caso de un contrato nulo, las consecuencias se pueden producir y escapan del marco de la contractualidad. Veamos la siguiente teoría, acto-condición. El acto de entrar a formar parte de una empresa o centro de trabajo constituye un acto originario, esencial, base de todas las prestaciones jurídicas. Desde el momento que Corina hace su solicitud a una empresa, Corina, si sos admitida, ese es un acto originario que prácticamente dice que para qué estamos hablando. Desde ese momento ya se considera que sos parte de un contrato individual de trabajo. Este último párrafo que no está subrayado para que podamos entender bien esto. Sandra, Brenda, ¿me estás ayudando? ¿Puedo leer, Yolik? Buenas noches. Por favor, Andrea. Teoría de la relación de trabajo. En el campo del derecho... Léete la parte de arriba primero, Andrea. Perdón. ¿Sí la tenés? Perdón. Se dice también que al considerar la incorporación como un acto o condición, se da el consentimiento valor de condición de nacimiento del contrato. Pero, según los principios generales, la condición solamente se refiere a la existencia o resolución del acto, nunca al acuerdo de voluntades para formar la relación obligatoria. El hecho de faltar la discusión previa no implica que no haya contrato. Si no existe el acuerdo de voluntades, habrá una obligación legal. Pero cuando alguien se obliga voluntariamente a prestar servicio, no deja de ser un contrato. Llámese como se le llame. Cuando para formar una relación jurídica se habla de acto-condición con el objeto de excluir la idea de contrato, lo que se quiere es objetivar el derecho o bien someter un contratante a la merced de otro. Esta solución se sustenta en la doctrina francesa respecto a la función pública, con un criterio estatal inspirado en el propósito de hacer respetar la función reglamentaria del Estado. El contenido de la obligación es netamente administrativo, exento de toda idea de contrato. Es una doctrina de derecho público para establecer la primacía del Estado. Para los postulantes de esta teoría, no es posible trasladar esta doctrina al derecho laboral, pues sería convertir a la empresa del patrono en un Estado. Bueno, ahora sí miremos la teoría que es la que aplica Guatemala y es la que efectivamente sí nos hace entender la naturaleza jurídica de un contrato individual de trabajo. Y para eso, pues vamos a que hacemos favor, Andrea, de darle lectura para que nos quede grabado. Teoría de la relación de trabajo. En el campo del derecho del trabajo, la expresión relación de trabajo tiene un sentido propio. No siempre la estipulación del contrato de trabajo coincide con el de la prestación del trabajo, puesto que puede producirse el caso de un contrato por el cual el trabajador se obliga a prestar sus servicios solamente a partir de una determinada fecha futura. En este caso ya existe un contrato del trabajo, el cual importa obligaciones recíprocas para ambas partes, pero la relación de trabajo en sentido propio existirá recién desde el momento en el que el trabajador comience a prestar su trabajo por cuenta del patrón. Esta teoría es la mayor aceptación ha tenido y la que más lucha en contra de la concepción contractualista. Como comunidad domina desde el tiempo de la doctrina alemana. Se ha determinado particularidades, alteraciones en la estructura del contrato de trabajo, sea poniendo todo el acento sobre una organización de relación y más precisamente sobre la inserción de la empresa de las situaciones de las cuales derivan los recíprocos derechos
trabajador y del dador de trabajo. No obstante, los pros y los contras de esta teoría, nuestro derecho laboral la recoge como regla general o típica que permite perfeccionar el contrato de trabajo. Terminamos esa partecita ahí. Por otro lado, esta teoría la que se sustenta también que la obligación de celebrar el contrato de trabajo por escrito corresponde al patrono. Pues, una vez iniciada la prestación del servicio, el contrato queda perfecto y en ningún caso afectará al trabajador el que no exista el contrato de trabajo como documento. ¿Qué es lo que realmente quiere decir esta doctrina? Esta doctrina lo que quiere decir, señores, no es necesario que esté firmado el contrato de trabajo. Basta con que se inicie la relación laboral, la ejecución de la obra, la prestación del servicio. Claro, si posteriormente firmamos el contrato, pues mejor, porque perfeccionamos o elaboramos de una mejor manera esa relación, formamos esa formación de esta relación laboral, la vamos a fortalecer con el contrato de trabajo. Pero concretamente, para ellos ahí da inicio, y es la verdad, nuestra legislación lo coge bien perfectamente, en el sentido de que es lo que le da vida al derecho del trabajo, es la relación laboral. Claro, el contrato es útil, pero más útil es la relación laboral. Y fíjense que si uno se va, por ejemplo, dentro de las obligaciones del patrón, está, por ejemplo, si Andrea trabaja, por ejemplo, con Brenda, uno es trabajador y el otro es patrono, el problema es que celebran el contrato de trabajo, pero resulta que Andrea puede contratar mañana mismo, y Brenda tiene 15 días para enviar el contrato de trabajo a la Dirección General de Trabajo. Puede ser que se lo rechacen porque es uno de los requisitos, puede ser que ese trámite le tarde unos 6 meses a Brenda, pero ya Andrea ya inició la relación laboral. Ese contrato, a partir de ese inicio, ya está formalizado. Y por eso cuando leamos el artículo 19, se dan cuenta ustedes que en Guatemala dice que la relación, el contrato de trabajo, se perfecciona con iniciar la relación laboral, que es lo mismo que prestar el servicio de ejecutar una obra. Ahí dice que se perfecciona. Fíjense que en nuestra legislación no dice que se perfecciona con el contrato, se perfecciona con iniciar la relación laboral. Veamos hoy algunas definiciones. Esta definición es importante. Esta definición tiene elementos bien claros y precisos. En el artículo 18 tenemos una definición que, por supuesto, es ampliada en el reglamento de la aplicación del convenio 175 de la Organización Internacional del Trabajo sobre el tiempo de trabajo parcial, por eso es de que se agrega esta definición. Y también el decreto que contiene ahora sobre el marino mercante guatemalteco, que ya es una realidad. ¿Cuántos trabajadores precisamente tenemos en esa actividad laboral? Nos permite tener una definición donde tenemos que incorporar, por ejemplo, que ese contrato del marino mercante guatemalteco para trabajar en un barco de carga, un crucero. Lo importante es de que, aparte de todo el contenido que establece la ley para un contrato de trabajo, adicionalmente que se tiene que hacer en idioma español, que se tienen que establecer los costos si él tiene que regresarse al país, quién va a cubrir todos esos gastos, a quién se le puede dar un porcentaje del salario. Son cosas adicionales que las debe contener este tipo de contratos. Pero vamos a leer el número 18, que es la definición de un contrato de trabajo. Pero lo vamos a ver. Aquí hay elementos bien característicos hoy. Hay obligaciones, pero fundamentales, como es la prestación del servicio, la ejecución de la obra y el pago del salario. Esas son obligaciones fundamentales de un contrato de trabajo.
Pero vamos, ¿qué es el artículo 18? ¿Quién nos apoya? Yo, licenciado. Por favor. Artículo 18. Contrato individual de trabajo, sea cual fuere su denominación, es el vínculo económico jurídico mediante el que una persona, trabajador, queda obligada a prestar a otra, patrono, sus servicios personales o a ejecutarle una obra personalmente bajo la dependencia continuada y dirección inmediata o delegada de esta última, a cambio de una retribución de cualquier clase o forma. En el caso de los gerentes, directores, administradores, superintendentes, jefes generales de empresa, técnicos y demás trabajadores de categoría análoga a las enumeradas, dicha delegación puede incluso recaer en el propio trabajador. La exclusividad para la prestación de los servicios o ejecución de una obra no es característica esencial de los contratos de trabajo, salvo el caso de incompatibilidad entre dos o más relaciones laborales, y solo puede exigirse cuando así se haya convenido expresamente en el acto de celebración del contrato. La circunstancia de que el contrato de trabajo se ajustare en un mismo documento con otro contrato de índole diferente o en concurrencia con otro u otros, no le hace perder su naturaleza, y por lo tanto a la respectiva relación le son aplicables las disposiciones de este código. Bueno, vean, pues, primero pues, está la definición, pero en el párrafo número 3, la exclusividad. Yo he ido un caso en la oficina de un mercadólogo, él trabajaba para una empresa, estaba firmada una cláusula de exclusividad, que él precisamente por los secretos profesionales, de todos los secretos que hay en la empresa, o sea, él conocía prácticamente elementos bien valiosos de la empresa. Entonces, lo obligaron a firmar un contrato de exclusividad y lo permite la ley, Entonces, cuando él lo despiden, él va a pedir trabajo a la competencia y al final lo demandó la empresa y ordenó el juez que él no podía laborar para la empresa de acuerdo al contrato de exclusividad que había firmado y por los secretos de fabricación y todo lo más que él tenía conocimiento. Entonces, actualmente yo no he visto últimamente contratos de exclusividad, pero todavía sigue una norma ahí, ¿eh? En este convenio, el reglamento de convenio 175, hay otra definición convenientemente le dirán, el cual puede ser a tiempo completo o tiempo parcial. Ya medio analizamos la ley y ya quedamos clarito con ustedes de que, por ejemplo, si la ley lo que dice es en la jornada diurna, nocturna y mixta, con que sea inferior a esas horas que establece la ley en cada jornada, puede ser un contrato o es un contrato de tiempo parcial. Yo siempre he dicho, usted no se ubique de que, bueno, si son 8 horas, si trabajo 4, entonces es tiempo parcial, pero si trabajo 5, ya no. Por supuesto que sí. Si trabaja 6, por supuesto que sí es un trabajo parcial. Si estamos en una jornada diurna y usted trabaja 7, por supuesto. Está hablando del tiempo parcial, por supuesto que sí. Entonces, ¿qué más le tenemos que agregar nosotros? Entonces, le tenemos que agregar el último contenido del artículo 8 del decreto 10-22, que es la ley para el fomento del trabajo marino mercante guatemalteco en el extranjero. Dice, adicional a lo que para el efecto establece el Código de Trabajo, el régimen laboral deberá cumplir con lo siguiente. Por favor, Jamie, léeme el A, el B y el C. Está bien, licenciado. A. Deberá ser siempre por escrito. Se hará siempre en idioma español. Si se requiriera una traducción, se hará constar del empleador. B. El capitán del barco o la persona que éste designe conservará una copia física o digital a efecto de dar los detalles de la relación laboral a las autoridades que lo requieran, mostrarlo a requerimiento del trabajador o bien para su uso en una emergencia. C.
Además de los requerimientos de todo contrato de trabajo, el contrato de este tipo debe incluir, número 1, el detalle sobre los costos y procedimientos de repatriación del trabajador. Número 2, indicación de personas a contactar en caso de emergencia. Número 3, si lo solicita el trabajador, indicación de la persona que podrá recibir un porcentaje de los ingresos mensuales del trabajador, así como los datos que se requiera para la transferencia monetaria y la relación existente. Bueno, con eso terminaríamos y entraremos a los elementos propios o característicos del contrato individual de trabajo. La subordinación o dependencia, la ausencia de riesgo, la estabilidad y la profesionalidad. ¿Qué es la subordinación? Entonces vamos a buscar primero su definición, sus características, su dirección de dependencia, la diferencia entre un trabajo autónomo y subordinado, la potestad del empleador y los deberes correlativos del trabajador. Veamos la definición, por favor. Veamos estas dos definiciones que nos dan estos dos tratadistas. Por favor, Jamie. Está bien, licenciado. Definiciones. Guillermo Cabanellas define la subordinación como el estado de limitación de la autonomía del trabajador al cual se encuentra sometido en sus prestaciones por razón de su contrato y que proviene de la potestad del empresario para dirigir la actividad de la otra parte en orden al mayor rendimiento de la producción y al mejor beneficio de la empresa. Pérez Botija, al hablar de condiciones de dependencia y subordinación, señala que la dependencia significa que una persona está sometida a la voluntad de otra, pero no a través de una sumisión psicológica, de una vinculación social, de una obediencia personal ciega, sino que es una supeditación funcional que unifica o coordina actividades diversas. Espérate un segundo. Bueno, sí, fíjense que con la asistencia, pues yo quiero apoyarlos, pero hay quienes después del periodo de clases quieren que Pamela tenga la asistencia. No, la asistencia la vamos a terminar unos 5 minutos o 10 minutos antes de la clase y vamos a dar por cerrar la asistencia. Porque Pamela pues nos está apoyando, nos está ayudando y entonces a veces pues le requieren, ya en la clase, nunca estuvo en la clase y todavía el alumno quiere que poner asistencia. No, si la asistencia es porque usted asistió, no es un requisito para la clase. Yo les digo a ustedes que vamos a apoyar a aquellos que verdaderamente estén viniendo en clase. Pues no crean, pues yo sí me gusta, si yo lo voy a apoyar a usted, yo insisto muchas cosas. Por ejemplo, yo no puedo admitir de que en materia laboral usted todavía no defina qué edades para trabajar en Guatemala. ¿Y por qué? No porque pues, yo esté tan interesado en esta teoría, no. Porque yo no quiero que usted cometa errores. Yo no quiero que el día de mañana usted esté firmando un contrato de trabajo en la oficina y el trabajador tenga 15 años y usted tiene que firmar sus padres. Esa es parte del derecho civil, del derecho del trabajo. Entonces, si quieren que yo los apoye todo, pues hay cosas elementales que sí las tienen que saber. Por ejemplo, se recuerdan que hemos hablado que la jurisprudencia en materia laboral son 3 fallos. Artículo 43 de la ley de amparo. Pero si todavía usted anda con 5 fallos, ¿qué idea me da a mí? Que no estuvimos en clase. Entonces, está bien que me pidan apoyo, pero tienen también que ser conscientes de que si no están viniendo a clases, así no se puede. Y Pamela está haciendo un gran esfuerzo, yo le agradezco a ella pues, que se tome el tiempo adicional de poderlo hacer, porque pero si nos queremos apoyar va a ser de esa forma. Yo me interesa más que usted aprenda, pero vean, ahorita vamos a analizar el artículo 19 y 33, que ese es un aprendizaje para la vida. Ahorita todavía estamos con cuestiones doctrinales. Alguien que me lea estas dos definiciones, por favor, así salimos y entramos a lo mejor. Jamie. Joel.
Guillermo Cabanellas define la subordinación como el estado de limitación de la autonomía del trabajador al cual se encuentra sometido en sus prestaciones por razón de su contrato y proviene de la potestad del empresario para dirigir la actividad de la otra parte en orden al mayor rendimiento de la producción y al mejor beneficio de la empresa. Pérez Botija, al hablar de condiciones de dependencia y subordinación, señala que la dependencia significa que una persona, está sometida a la voluntad de otra a través de una sumisión psicológica, de una vinculación social, de una obediencia personal ciega, sino que es una supeditación funcional que unifica o coordina actividades diversas. Fíjense que es interesante lo de este tratadista. ¿Por qué? Porque cuando hablamos nosotros que está sometida a la voluntad de otra, no estamos hablando de un sometimiento, como dice ahí, no es una sumisión psicológica, no es que miedo al patrón, no es una vinculación social, no es una obediencia personal ciega, no señor, es una supeditación funcional que unifica y coordina las actividades diversas. El patrón no tiene que asumir la subordinación como tal a su beneficio, porque él es el propietario de la empresa. Por favor, Sandra Patricia, como dueña de la empresa, ella tiene que tomar decisiones cómo se va a dirigir la empresa. Yo no podemos llegar nosotros a Adrián Ortiz, trabajador, y bueno, Lick, mire, usted lo contraté porque es abogado, entonces va a apoyar en recursos humanos. ¿A saber qué son varios recursos humanos? No. Mejor me quiero ir allá con los albañiles, o con los carpinteros, o con los técnicos, o con el ingeniero en sistemas, o con el auditor. No se trata de pedir gustos. Cuando Sandra publicó la oferta de empleo, yo estuve de acuerdo. Y quien dirija la empresa, a quien le interesa que la empresa sea productiva, es a Sandra. Nosotros, por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, qué es la fidelidad, qué es la obediencia. Hoy lo vamos a ver. O sea, pero eso no se trata de que sea una obediencia personal ciega, no se trata de una sumisión psicológica, se trata para el buen desempeño, para la armonía dentro de la empresa. Miremos de las características. ¿Cuáles son? El trabajador pone a disposición del patrono su fuerza o energía de trabajo y por esa razón está sujeto a la organización de la empresa. 2 o B. El patrono adquiere el derecho de dirigir el trabajo y de dar órdenes, sustituyendo la voluntad del trabajador en la ejecución de las tareas que realiza. 3. La correlativa obligación del trabajador de acatar órdenes e instrucciones del patrono con la facultad de establecer tiempo, lugar y métodos empleados en el trabajo. La fiscalización del empleador expresada en la supervisión y control de la forma en que el trabajador desempeñe sus labores. La subordinación debe surgir de la relación jurídica continuada de cierta duración o periodicidad, es decir, las labores que se realizan no deben ser accidentales. F. El servicio se presta por cuenta ajena, en beneficio del empresario, para los fines económicos de este. Por tanto, el trabajador es ajeno a los riesgos y pérdidas de la empresa. Que nos quede claro, en Guatemala se ha abusado, no todos, pero un grupo de empresarios, un grupo de patronos se han dedicado a abusar de la clase trabajadora al incluir las pérdidas de la empresa. Me comentaba en una de las clases que alguien en época de diciembre se perdieron en esa tienda celulares y le tocó que pagar la suma de 36,000 quetzales a la trabajadora. Me comentaba un caso que dice que el 60% lo paga el gerente de la tienda y el otro 40% lo pagan todos los empleados o todos los trabajadores.
¿Dónde han visto ustedes el fundamento legal para eso? Todo lo contrario. Los riesgos y las pérdidas de una empresa las asume el patrón. No puede ser. El hecho que él no tenga planificada un sistema de seguridad, el hecho que no ponga un agente de seguridad, no significa que le cobre a los trabajadores lo que ahí se pierde. Si el obligado a velar por sus intereses es él. Nosotros en algún momento la ley dice cuidárselos, pero quien verdaderamente le interesa es a él. Pero si no, está bien poner una empresa. Imagínense una empresa que no pierde. Una empresa que si se pierde algo, el trabajador lo va a pagar. Ya solo falta que mire como el producto no se vende, cómpreme usted. Eso no hace falta. Entonces yo les digo, quiero que todos esos casos que usted conoce, hay que dar la llamadita a la inspección y denunciarlos. No es posible que uno esté pagando las pérdidas al patrono. Vamos a ver, permíteme, ahorita vamos a analizar aquí. Bueno, dice, a mí me tocó pagar una vez lo de la basura, porque me estafó el chico que iba a cobrar. Tuve que pagar los $100. Fíjate, es que no, Ingrid, no se puede, Ingrid. No está, yo no creo que en transacción está pagarle, debe pagarle al que trae la basura el dinero. Imagínate, el otro se llevó la plata, pero ¿quién tiene que asumir esos costos? Está en tu contrato, Ingrid Johanna. Hay una norma en ese contrato de trabajo que tú realizaste, en ese reglamento interior de trabajo. ¿Habrá alguna disposición que diga que Ingrid tenía obligación o no, Ingrid? El abuso de la necesidad de nuestro trabajo. El patrón no abusa de que la falta de trabajo permitimos de otra manera que se den esos abusos. Pero yo te digo, malos empresarios. Y decime, no sé, yo creo que si tenemos aquí algún auditor. ¿Tenemos algún auditor por acá, Juan? O voy a dejar la pregunta, usted me dirá. Escúcheme. Yo tengo entendido que todas las empresas tienen pérdidas, todas. Y hasta tienen ellos pactado que se va a perder tanto. Yo trabajé por años con una red de farmacias. Y ahí me recuerdo que una vez establecía que siempre debe haber pérdidas. No puede ser, vos. Uchicala, con lo que me estás diciendo, ya no vuelvo a pedir, vos. Dicen que aquella famosa pizza que le lleva a usted, que se le lleva después de 30 minutos, no le cobra, se la cobran al trabajador. Imagínatos con este tráfico. Qué barbaridad. Dice a la mujer, acá, decíamos rápido, ustedes aquí estudiando. Dice, sí, ahora piden que si no se llega a la meta, cómprenlos. No puede ser, Fray, no, decime. Hay empresas que hacen, por ejemplo, pinulito, a la vez, no quiero decir los nombres, ¿no? Ustedes sí, pero yo no puedo. Dice una mujer de mi tío le pasó. Ella era una panadería y le dijeron que comprara unas magdalenas gran poder de Dios, que ya iban a vencerse. Y todas las horas se compraron. No, hombre, es una barbaridad. Oíme, si ellos tienen que tener un rubro de pérdidas, productos perecederos se van a arruinar. No, te digo, pues se ha abusado demasiado. Bueno, interesante lo que ustedes me comentan. Vamos a continuar aquí entonces. Híjole, no sé por dónde nos quedamos. La fiscalización expresada por la supervisión. Bueno, vamos a empezar las características.
El trabajador pone a disposición del patrono su fuerza, su energía de trabajo. Por esa razón está sujeto a la dirección de la empresa. El patrono tiene el derecho de dirigir el trabajo y de dar órdenes. La correlativa obligación del trabajador de acatar instrucciones del patrono con la facultad de que el tiempo y la empresa. La fiscalización del empleador. La subordinación debe surgir de una relación jurídica continuada de cierta duración, y el servicio que presta a cuenta ajena. Entonces, si se dan cuenta, pues, hablaba por las pérdidas que dice aquí. O escúchenme, no nos corresponde a nosotros asumir pérdidas. No encontré usted, dígale, base legal para que me esté cobrando. No la tiene. Que no existe. Lo general que dice aquí William, dice, en la empresa donde trabaja, hacen inventario de productos con tiempo y todo. Y si hay productos incompletos, nos descuentan a todos los del departamento de bodega, descuentan a la chichidos. Pero dicen que la empresa desmintió. Imagínate que andes agregando tu propia vida por un trabajo. Sandra Patricia dice, yo trabajé, pagaste 3,000 por una pantalla, gran por Dios. No, yo les digo, pero miren ustedes, el día que yo a ustedes les permita ser asesores de empresas, que se va a llegar, se va a llegar. Ahí se recuerdan del derecho laboral. Ahí se recuerdan que tienen que saber, si mira usted que está cobrando, dígale al patrón, mire, disculpe, yo no sé si me va a despedir por lo que lo va a hacer, pero lo que está haciendo es ilegal. Vale, está acá. Es ilegal, de verdad. Hablemos de la dirección y la dependencia. Se utiliza en frecuencia como sinónimo los términos de subordinación, dependencia y dirección, pero el más aceptado en la rutina, por amplio y flexible, es el de subordinación. Vamos a ver un poquito más. La subordinación compromete tanto la dirección como la dependencia y es más comprensiva que las otras. Trabajo autónomo, se lo voy a definir yo. Y el trabajo autónomo, yo le puse 2 ejemplos aquí. En materia civil está el contrato de locación de obra y de locación de servicios. En ambos casos son trabajadores, pero no de dependencia. Entonces, seguirán siendo parte del derecho privado, pero no del derecho de trabajo. Porque lo que ellos hacen es un trabajo autónomo, un trabajo subordinado. La clave aquí es el trabajo subordinado. Por eso dice, el contrato de trabajo comprende el trabajo subordinado. El trabajador lo presta sujeto al patrono jurídico, económico, jerárquico y técnicamente. El patrono organiza el trabajo con los fines que persigue y el trabajador acata sus instrucciones ya que elabora por cuenta ajena. Además son ajenos del uno y los riesgos de la obra o el servicio que se ejecuta. Pero ¿qué es lo que trata el tratadista? En conclusión, las figuras tradicionales de locación de servicios y locación de obra subsisten y constituyen contratos propios del derecho civil que han originado el contrato de trabajo como antecedente histórico. Ahí estaban reguladas las relaciones laborales en este tipo de contratos. Pero sin embargo el derecho laboral tiene su propia autonomía y cuando tengan vínculos de aproximación, tienen vínculos de aproximación, pero no son parte del derecho laboral, ni el derecho laboral es parte del derecho común. Esto es lo que yo le hablaba, la potestad del empleador y los deberes correlativos del trabajador, el deber de obediencia, el deber de fidelidad y el deber de diligencia. Correlativamente, el trabajador tiene deberes en el trabajo. El principal es cumplir con la prestación del servicio del que puede liberarse en casos calificados por la ley de rutina, la suspensión de contratos de trabajo, la mora del empleador o los proporcionales materiales y instrumentos necesarios para la producción. Los deberes del trabajador en el trabajo se encuentran la obediencia,
la fidelidad, lealtad y el deber de diligencia. ¿Qué es el deber de obediencia? Estamos hablando de la subordinación. Comprende la obligación del trabajador de cumplir las órdenes y disposiciones que recibe el empleador del empleador o su representante. Por ejemplo, para este tratadista dice que delimita la obediencia así: el trabajador debe obedecer al empleador y su representante. Se limita a quienes debe la obediencia, tampoco es para todos, ¿va? Uno tiene jerárquicamente quiénes son sus jefes y es a los que uno tiene que obedecer. El trabajador debe obedecer dentro del lugar en que presta su trabajo, en el límite de espacio donde se ejecuta su actividad. El trabajador debe obediencia dentro de la jornada de trabajo. Ese es el término general, ¿no? Pero muchas veces uno está fuera del centro de trabajo, puede ser fuera de la jornada, pero las órdenes las vamos a recibir ahí donde ejecutamos nuestro trabajo. El trabajador debe obedecer las órdenes relacionadas con la ejecución del trabajo. El trabajador de obediencia dentro de la jornada de trabajo. Veamos ahora el deber de fidelidad del trabajador. Primero, el deber de fidelidad comprende la obligación de prestar el servicio de buena fe, no perjudicar los intereses del empleador ni permitir que otros los perjudiquen. Está limitado por la defensa del derecho de los trabajadores. El deber de fidelidad debe de guardar el secreto profesional, no divulgar los secretos de la empresa, aun cuando sea sin ánimo de causarle daño. Es mayor. Cuando más conocimiento tiene el trabajador de los secretos de la empresa, con mayor razón debe no indicarlos. Prohibición de aceptar dádivas o sobornos de un tercero en perjuicio de los intereses del empleador. Se excluyen, dice, los regalos inofensivos o obsequios de Navidad. Bueno, depende, ¿va? Si ya están dando su viaje para que San Andrés, un viaje para Cancún, ya cambia la historia. Solo voy a leer un poquito por ahí, solo digo. Ahorita vamos a ver, espera. El deber de diligencia. El deber de diligencia está relacionado con el rendimiento del trabajador conforme su categoría y personalidad. Hoy sí venimos a la ausencia de riesgo, lo que están ustedes escribiendo ahí. Vean lo interesante, vean por dónde comienza. Por la tutelaridad y protección del derecho del trabajo, no es posible aplicar los principios del derecho común al riesgo. Si se trata de la imposibilidad de cumplir el contrato imputable a las partes o el traslado al riesgo de una de ellas. En caso de mora, la doctrina generalmente acepta la ausencia de riesgo en relación a la parte que presta servicios subordinados en la relación laboral. La ausencia de riesgo en el trabajador típico y característico del contrato de trabajo es importante a la hora de la subordinación. Escuchen, la subordinación y la ausencia de riesgo en el trabajador se integran y justifican en las relaciones económicas jurídicas del contrato de trabajo. Este tema lo vamos a volver a ver porque vamos a ir analizando los artículos y se dan cuenta el artículo, la base legal para que no se la estabilidad laboral. Al hablar nosotros de la estabilidad laboral, dice que estamos hablando del vínculo. El vínculo de trabajo debe ser permanente, estable, contrario al occidental y transitorio. El contrato de trabajo es de tracto sucesivo, es continuo, y las partes dan por sentada su estabilidad en cuanto debe ser permanente el servicio que ha de prestar. La estabilidad en el empleo proporciona seguridad al trabajador, evita que quede sujeto al capricho y voluntad del empleador, tratar de proteger su subsistencia. Tradicionalmente, la estabilidad se divide en la permanencia, la persistencia o la duración indefinida de las relaciones de trabajo y la exigencia de una causa razonable para su disolución. La primera es la estabilidad propiamente dicha, la otra su seguridad
pues sin garantía y seguridad la estabilidad es irrisoria. La estabilidad reporta beneficios para el empleador, pues logra que el trabajador se liquide a la empresa y se especialice en su labor. Le garantiza obediencia de quien procura no perder el empleo por falta de ellas. Bueno, lo que pasa es de que con la estabilidad nosotros tratamos de no cometer errores precisamente para tener ese derecho a esa estabilidad. ¿Y eso en qué se traduce para el patrono? En productividad. La estabilidad permite al trabajador el derecho de un ascenso a un puesto de mayor jerarquía en la empresa. ¿Sí? Este derecho se hace efectivo, tomando en cuenta la antigüedad del trabajador. B, considerando la capacidad, preparación y efectividad del trabajador para el nuevo cargo. El ascenso debe otorgarse tomando en cuenta la antigüedad y la capacidad del trabajador para ocupar el cargo. La estabilidad relativa. Hay relativa y hay absoluta. La relativa, cuando el empleador puede dar fin al contrato sin justa causa, pagando al trabajador una indemnización. O sea, esa es la relativa, la facultad que tiene de despedirnos y pagar las prestaciones. La absoluta, real o total, cuando el patrono sin causa legal no puede prescindir de los servicios del trabajador. O sea, tiene que haber una falta y tiene que irse a un juzgado para, si está emplazada, por supuesto, o hay prontamente un conflicto colectivo, tiene que pedir autorización judicial. De lo contrario, pues acuérdense cuando vimos en el caso de la mujer embarazada en periodo de lactancia, solo por falta grave. No puede separarlo del cargo que ocupe en la empresa, y dado que el caso debe ser restituido pagando el tiempo que no labora. También hay estabilidad en el cargo, estabilidad en la carrera y en la empresa. En la empresa sigue siendo un poco complicada. En la estabilidad en la carrera, esa es otra historia. Por ejemplo, los docentes en la facultad gozamos de una gran estabilidad laboral y una gran estabilidad laboral. Estamos hoy en la profesionalidad. Estamos hablando siempre de la subordinación. Bueno, la profesionalidad. ¿Qué es la profesionalidad? ¿Estás por ahí, Amy? Sí, licenciado. Léete donde dice la profesionalidad es la condición inherente del trabajador. Está bien, licenciado. Gracias. La profesionalidad es la condición inherente al trabajador en cuanto presta los servicios propios de sus facultades u oficios. La profesionalidad como actividad para la que fue contratado el trabajador surge de la reiteración de las tareas de esa actividad. La profesionalidad determina la condición de que el sujeto del contrato de trabajo haga de la actividad que desempeña su medio de vida, o que el trabajo que presta constituya una fuente o recurso o de beneficio. El trabajador ingresa en la empresa con un título profesional, por modesto que éste sea, y se incorpora para realizar una determinada función que es retribuida de tal forma que la profesión pasa a ser un medio económico de que se sirve el trabajador para obtener los necesarios recursos. El trabajador, al incorporarse a la empresa, se inviste de una categoría especial de profesionalidad. No necesariamente es una especialización, pero requiere la reiteración de tareas en la actividad contratada. Debe ser un medio económico de subsistencia, lucro o beneficio. La actividad contratada debe ser de acuerdo a la condición profesional del trabajador, reconocida por el empleador en el periodo de prueba, razón por la que es necesaria que la actividad del trabajador sea habitual a en una prestación que tienda a procurarle un medio de vida que le permita obtener beneficios e ingresos normales. No es una aptitud del trabajador, su mayor o menor capacidad en el trabajo, sino solo una condición inherente a su persona. El trabajador es conocido por su actividad profesional, es contratado el trabajo que desempeña habitualmente. La profesionalidad se interpreta en dos formas. En sentido lato,
cuando la actividad a que se dedica una persona para su sustento prevalece sobre otras y es habitual en sentido restringido por la dedicación y laboriosidad empleada en la actividad. No se refiere solo a la habitualidad y al tiempo de trabajo, sino implica la forma de ejecutarlo y los esfuerzos físicos y psíquicos en el que el trabajador utiliza para la realización de la actividad que desarrolla. Va. Ahora solo esta última parte aquí. Donde dice para conocer, licenciado, Por favor. está bien. Para conocer el contenido y aplicación de este elemento es necesario interrogar cuáles son los trabajos en los cuales el patrono puede exigir la profesionalidad. Solo puede exigirla en relación a aquellos casos en los que la actividad para la que fue contratado el trabajador requiera conocimientos especializados y por consiguiente calificados. Bueno, terminamos con la profesionalidad y entramos a los elementos materiales o reales del contrato individual de trabajo. ¿Cuáles son? El salario y la prestación de servicios. ¿Cuál es su fundamento legal? Artículo 18 del Código de Trabajo. La relación laboral. Este es importante. Aquí sí quiero que nos pongamos atención hoy. La relación laboral, los elementos son objetivos y subjetivos. ¿Cuáles son los objetivos, patrón y trabajador? El objetivo, la prestación de un trabajo personal subordinado y el pago del salario. Pero por favor, este artículo quiero que no se le olvide a usted el resto de su carrera y el resto de su profesión. Vea lo que dice el artículo 9. Estas son de las perlas que tiene nuestro Código de Trabajo, que por supuesto poco a poco esperamos que un día se apliquen completamente. Artículo 19 del Código de Trabajo. Para el que el contrato individual de trabajo, escuche, exista y se perfeccione, basta con que se inicie la relación de trabajo. No está hablando del contrato, del documento en sí. Para que el contrato individual de trabajo exista, escuche, exista y se perfeccione, basta con que se inicie la relación laboral. No le está pidiendo el documento escrito. Y dice, para que exista y se perfeccione. Eso es lo importante. ¿Y qué es la relación laboral? Es el mismo hecho de la prestación del servicio o la ejecución de la obra en las condiciones que determina el artículo precedente. Pero más interesante esto. Roberto Alexander y Kimberly Gabriela, trabajador y patrono, firmaron un contrato de trabajo. Pero por alguna causa, Kimberly, que era el patrono, no dejó entrar a Roberto a ejecutar, pero estaba firmado el contrato de trabajo. Sí, pero por causas imputables a ella, Roberto no pudo ejecutar su trabajo. Puede ser a la inversa. Puede ser de que Kimberly esté pagando a Roberto nunca se presentó, o por causas imputables a Roberto, no se ejecutó el trabajo. Entonces, miren, este párrafo nos da la salida. Siempre que se celebre un contrato de trabajo, sí estamos hablando del escrito, y alguna de las partes incumpla sus términos antes de que se inicie la relación de trabajo, el caso debe resolverse. Primero, de acuerdo a los principios civiles, de acuerdo al derecho civil, de acuerdo al derecho privado. Bien, de acuerdo a los principios del derecho civil, ojo, estamos hablando de un contrato de trabajo, solo vamos a aplicar los principios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ¿qué demanda es la única que se pueden presentar ellos? Dice, obligan al que ha incumplido a pagar daños y perjuicios. O sea, Roberto y Kimberly únicamente se pueden demandar, no por relación laboral, pues nunca hubo, pero sí se pueden demandar por daños y perjuicios. Por eso se tienen que aplicar los principios del derecho civil. Pero este juicio no le va a dar un juzgado civil. Dice, pero el juicio respectivo es competencia de los tribunales de trabajo y previsión social.
los que deben aplicar sus procedimientos. ¿Se dan cuenta? Toda prestación de servicios de ejecución de obras se realice conforme a las características que especifica el artículo precedente debe regirse necesariamente en sus diversas fases y consecuencias por la ley y principios jurídicos relativos al trabajo. Es entendido que el patrón no puede consentir que las leyes y los principios de trabajo se apliquen desde la celebración del contrato individual de trabajo hasta que se haya iniciado la relación laboral. Da la potestad, pero siempre que el patrón no dé su anuencia. Artículo 33. Este es hermoso, ustedes. Este es de las perlas más valiosas que he encontrado. Bueno, ahí estaba, no es que hablen como siempre ha existido, pero que me gusta analizar. Si se contrata, escuchen, si se contrata al trabajador para prestar sus servicios o ejecutar una obra dentro del territorio de la República, estamos en Guatemala, somos guatemaltecos, pero en lugar distinto al que aquel en que viva habitualmente dicho trabajador, en el momento de celebrar el contrato, deberá observar estas reglas, siempre que la separación entre ambos sitios sea mayor de 15 kilómetros. Pongamos un ejemplo. Tenemos a Kimberly por ahí y a Roberto Alexander. Te vamos a ubicar, Roberto Alexander, en la zona 6. Sí, te vamos a ubicar en la zona 6. Ahí tengo buenos amigos en la zona 6. Y Kimberly resulta que la empresa, la oficina, su empresa va a funcionar en un centro comercial de Fraijanes. Vienen y le dice Roberto, estamos de acuerdo, ahí salió la oferta de trabajo, yo apliqué, me parece excelente, entrevista, lo ganaste todo, y Kimberly dice, excelente, creo que Roberto va a hacer un buen trabajo conmigo, y firman el contrato. Roberto, oíme qué consecuencias le corresponden a Kimberly. ¿A qué se comprometió Kimberly el patrón? Inciso A. Por favor, ¿quién me lo lee? Despacio, por favor. ¿Quién no se puede ahí? Inciso A. Cuando el trabajador se vea compelido a hacer viajes diarios de ida y de regreso, el patrono debe pagarle a aquel los pasajes o los gastos razonables que eso le demande. Oye, espérate. Oye, Pamela, se ve obligado a hacer viajes diarios de ida y de regreso. Fíjate que Roberto sale de la zona 6 para Fraijanes. ¿A qué se comprometió adicionalmente a que no lee el contrato Kimberly? A pagarle, oíme, a pagarle los viajes diarios de ida y de regreso. A pagarle sus pasajes o los gastos razonables. Eso en Guatemala saben que no se cumple, pero ahora tiene usted una base legal, tiene un fundamento legal. Veamos el segundo caso, por favor, Pamela. Inciso B. Cuando el trabajador se vea compelido a vivir en el sitio donde van a realizarse los trabajos, el patrono únicamente debe pagarle los gastos razonables de ida y de regreso antes y después de la vigencia del contrato. Si el contrato... Lo debe pagar, no lo puede dejar allá. Le debe pagar sus pasajes de ida y de regreso, aunque ya no esté en vigencia el contrato de trabajo. Pero miremos este. Si el trabajo dura 60 días o menos, los expresados gastos se pagarán solo al trabajador, pero si el contrato es de mayor duración y la esposa o concubina y familiares que vivan y dependan económicamente de él se ven compelidos a vivir en el lugar donde van a realizarse los trabajos o en las inmediaciones de este, el trabajador tiene derecho a que se le paguen también los gastos razonables de transporte de dichas personas, incluyendo alimentación y hospedaje para todos durante el viaje. En los casos que contemplan. Espérate. Ese es el segundo caso. Mirá qué interesante, hasta alimentación y comida para los que lo están acompañando, la esposa, su familia. Oíme, eso es sumamente importante. Pero veamos el último párrafo, se lo dejé subrayado, porque esta es pregunta de examen. Esta es una excepción.
¿Cuándo digo yo que Corina inicia su relación laboral? ¿Cuándo comenzaste a trabajar en la empresa? Corina, ¿cuándo comenzaste tu relación laboral? ¿Cómo se perfecciona el contrato? Con iniciar la relación laboral, ejecutar la obra o prestar el servicio. Pero mira, cuando transcurren más de 15 kilómetros entre tu casa, Corina, y tu centro de trabajo, ¿sí? O muchas veces, imagínate que aquí tengan que pasar para Escuintla. ¿Cuándo inicia la relación de Corina? Si hay más de 15 kilómetros entre el lugar donde ella vive y el lugar de trabajo. Esa es pregunta que usted tiene que analizarla, por favor. Léetela, Pamela. En los casos que contempla el inciso, la relación de trabajo debe entenderse iniciada desde que comienza el viaje de ida. Imagínate, Pamela, es una excepción. Aquí no es la prestación propia. Fíjate que se perfecciona con la prestación del servicio. Aquí no. Aquí es de que abordás el transporte, que comenzás tu viaje de ida. A partir de ahí inicia la relación laboral. O sea, es sumamente interesante esto, sumamente interesante. Bueno, vamos a analizar ahorita algunas preguntas que ustedes hicieron. Bueno, espérate, solo vamos ahorita Marco Tulio, solo déjame ver algunas que para no quedarnos aquí, fueron muchos ustedes. Bueno, ya nos habló del banco Ingrid y Johanna. Ángela dice, hay empresas que lo hacen, por ejemplo, ahí habla de 2 empresas. Silic, ahora me piden que no, si no se llega a una meta, imagínate, Luis Efraín, que te obliguen, no puede ser, de veras. Cristina, a la mujer de mi tío, a esa lo dijimos, ¿va? Cuando las personas ya no aguantan el abuso, renuncian. ¿Por qué tiene la Pues sí, es que no puede ser, Ángela, no puede ser, Ángela. Pero yo te diría, no renunciemos solo por renunciar. Vamos y pongamos la denuncia. Llamemos a la inspección de trabajo a ese patrono que vaya a responder allá por esos foros ilegales que hizo, pues. Alan dice, por ejemplo, ahí estamos. No, ya lo habíamos visto. Sí, ya lo habíamos visto. Manuel dice, a mí me toca poner los equipos de seguridad cuando se desgastan. No puede ser, Manuel, ese sí que qué barbaridad. Hoy fui al ministerio y puse mi demanda y procedieron. Mencionaron una inspectora y procederemos a la primera audiencia. Muy bien, René, muy bien, Augusto. Ahí nos contás, Augusto, ¿cómo te va? Ahí nos contás. Ángela Sofía Mendoza dice, yo hace unos años trabajé en un banco y lo presionaban para las ventas y encima cuando uno renuncia le descuentan los uniformes. Fíjate que les descuentan los uniformes y además hay que entregarlos. No, ustedes, ¿qué artículo están viendo? No, ya te perdiste, Andrés. Vamos a ver. Está leyendo los dispositivos, compañeros, muy bien. Licenciado, está ocurriendo una situación terrible en la minera de Izabal, que ya que yo vivo aquí y tengo a mi hermano y a mi papá trabajando ahí, y pues están forzando a los trabajadores a renunciar, solo para no devolverles un dinero de una asociación solidarista que tienen dentro de la misma, donde los empleados tenían ahorrado parte de su salario. Pero fíjate que en primer lugar, Cristian, las acciones solidaristas en Guatemala es sumamente complicado. Fíjate que estas nacen en Costa Rica, realmente, nacen en Costa Rica. Pero aquí habría que ver si tienen estatutos, porque tendrías que irte ahí porque no tienen, pues los patronos, muchas veces los patronos en estas entidades colaboran con un porcentaje, pero ese dinero sí tendrían derecho a devolverlo. Yo te diría averiguar ahí si hicieron alguna asociación y si hay reglamento, y si no, de repente puedes verificártelo en alguna de las entidades. De repente está en gobernación donde se inscriben las personas jurídicas, te va a escribir una sección ahí, por si no tenés, porque habría que ver eso realmente.
Qué bueno que me hayas puesto ese ejemplo, que en el segundo semestre yo doy colectivo individual y exactamente tengo la opción, tomo en cuenta, tengo como tema las acciones solidaristas, ¿viste? ¿En qué sentido, Oscar? Tengo una familia que trabaja en Petén y la empresa que paga los boletos de viaje cada vez que me venía a la capital, si no, así tiene que ser. Y cuando un contrato en el monto de pago queda ambiguo, se toma también. Sí, siempre, Efraín, siempre. El indulto pro operario lo tienes que aplicar siempre. Muy bien, Augusto. Fíjate que sería triste, Berta, que cambien esas condiciones. ¿Sabes por qué? Porque te acuerdas, hay un colegio aquí sobre el periférico, en el auxiliar, que si miras ahí, era precisamente el colegio donde esta empresa mandaba a su gente a estudiar. Mira, el 33 lo vas a aplicar, Oscar. Una vez existan más de 15 kilómetros, lo vas a aplicar. Lo vas a aplicar. El ser maestro es un trabajo como todo, ¿no? Pero sí lo puedes aplicar. Eso no hay ninguna pena. Es aplicable. ¿Qué otra pregunta tenemos por ahí? Marco, ¿tú le querías hablar o Cristian Rafael? Sí, Lick, buenas noches. ¿Me escucha, licenciado? Sí, te escucho. Sí, respecto a lo que estamos hablando de que tienen que pagarle lo de los pasajes, yo he visto ahora que, bueno, no es mi caso, pero sí de compañeros de que cuando los contratan les ponen, por ejemplo, el lugar de la sede de trabajo es en Guatemala, en la capital, pero les ponen ahí que tienen que firmar y aceptan ser trasladados a cualquier departamento y ellos tienen que aceptar, ¿verdad? Entonces, eso será algo, creo que es de este tema, pero como que para no pagar esos pasajes y gastos extras, los hacen firmar de esa forma, ¿no? Marco Tulio, la clave es el contrato de trabajo y el reglamento de trabajo. Y en esas empresas, el contrato de trabajo, porque están modificando el trabajo. Si pudieras hablar, te ayudaría. ¿Perdón? Ya están cometiendo el error, Están infringiendo el artículo 69 del Código de Trabajo. Mirámoslo brevemente, ¿alguien tiene por ahí el 69? Artículo 69, licenciado. Dice, el derecho de dar por terminado el contrato de trabajo sin justa causa no lo puede ejercer el patrono durante la vigencia de las convenciones. 169, perdón, Pamela, 169. Muy bien, licenciado. No se preocupe. Artículo 169. Con el objeto de mejor aplicar los principios de disposiciones de este código a las empresas de transporte aéreo o terrestre, el organismo ejecutivo mediante acuerdos. No, entonces, 269 entonces. 269 me ha quedado. Aquí tengo mi código. Dígame el 269. 269. Son faltas de trabajo y previsión social las infracciones o violaciones por acción u omisión que se cometen contra las normas prohibitivas o perceptivas contenidas en las disposiciones del Código de Trabajo
de sus reglamentos, los convenios de la Organización Internacional del Trabajo ratificados por Guatemala, los pactos o convenios colectivos de trabajo vigentes en la empresa y demás normas laborales que sean susceptibles de ser sancionadas con multa. Si el empleador o sus representantes, los trabajadores o las organizaciones sindicales y sus representantes se niegan a colaborar con la realización de la labor de inspección para verificar el cumplimiento de las normas mencionadas en el párrafo anterior, se iniciará el procedimiento respectivo para sancionar al infractor y continuar con el proceso de inspección. Bueno, Pamela, estas son infracciones que constituyen faltas de trabajo y previsión social. Solo léete un poquito ahí del artículo 272. Fíjate que aquí te hablaban de cuando se infringen normas preceptivas o prohibitivas. Miremos nada más el 272 y un par de incisos. Ok, licenciado. Artículo 272. El delegado departamental de la Inspección General de Trabajo impondrá las sanciones por faltas de trabajo y previsión social de la forma siguiente. Inciso A. Por haberse determinado la violación a las normas que obligan al pago de salarios y demás prestaciones laborales, dará lugar a la imposición de una multa entre 8 y 18 salarios mínimos mensuales vigentes para las actividades no agrícolas. Pamela, si le sumas cuántos son 8 salarios mínimos, ¿sí? Más de que estarían hablando 40, 50 mil quetzales. Oíme la sanción que se puede hacer acreedor un patrón. Digamos el B. Inciso B. Por haberse determinado la violación de una disposición prohibitiva, dará lugar a una imposición. Dígame. Oíme, una norma prohibitiva o preceptiva. Oíme, lo acabas de leer el 269. Aquí ya la están sancionando en el 272, inciso B. Leámoslo otra vez. B. Muy bien. Por haberse determinado la violación de una disposición prohibitiva, dará lugar a una imposición de una multa entre 2 y 10 salarios mínimos mensuales vigentes para las actividades no agrícolas, en el caso de patronos, y entre 2 y 10 salarios mínimos diarios vigentes para las actividades no agrícolas, en el caso de trabajadores u organizaciones sindicales. Bueno, queremos cambiar lo que podamos cambiar o en lo que podamos colaborar. Yo diría que si usted tiene buena relación con el de recursos humanos en su empresa, hágale saber el 269, hágale saber el 272. No le va a gustar al patrón cuando lo citen en la Inspección General de Trabajo y por no cumplir con tener el contrato de trabajo, el reglamento interior de trabajo, por no cumplir, por ejemplo, con las planillas del Seguro Social, se va a hacer acreedor hasta, bueno, va a variar, porque si se dan cuenta, va a variar, pero imaginémonos 8 o 10 salarios mínimos. Están hablando de cualquier cantidad de dinero, oíme, y si hay reincidencia, la incrementa. Aparte de eso, pues ya la inspección nos va conociendo. Yo hay una empresa que distribuye pan que es mexicana. Yo fui asesor del bufete popular en materia laboral, de lo que les contaba a ustedes. Todos los días iba a audiencia con los alumnos, todos los días, hasta 2 audiencias diarias. Es increíble ustedes. A esa bendita empresa mexicana, casi todos los benditos días nos miramos al abogado ahí. Una empresa tan descarada para violentar el derecho del trabajo en Guatemala, increíble ustedes, increíble. Bueno, miramos, Cristian, ¿querías preguntar? Buenas noches, licenciado. Sí, solamente quería comentar un poco el caso de la minería. Yo creo que es importante que todos podamos escuchar, ya que pues tiene muchísimo que ver con nuestra clase. Y pues la verdad, comentándole un poquito acerca del problema, pues es que dentro de la empresa hay una asociación solidarista, ¿verdad? Yo trabajé ahí.
Y pues cuando uno firma el contrato, ahí en las indicaciones, en unos puntos del contrato indica de que cada mes se le descuenta a uno el 10% y el 15% es opcional, ¿verdad? Para los que quieran ahorrar más. Pero resulta que pues los empleados de ahora, porque yo ya renuncié, algunos fueron bueno, acudieron a las oficinas de esa asociación y les indicaban que no había dinero, ¿verdad? Porque como ellos tenían ahorrado su dinero y necesitaban, iban a solicitar alguna cantidad para suplir alguna necesidad, ¿verdad? Y pues les decían que no había dinero ni nada y pues empezaron ellos a sospechar de que quizás les estaban robando su dinero. Y pues luego se organizaron como unos 150 trabajadores y fueron juntos a solicitar cada uno una cantidad. Y fue ahí donde les dijeron de que no había dinero y ellos empezaron a decir de que por qué si ellos todos los meses se les descontaba cierta parte de su salario, ¿verdad? Y resulta que una semana después reunieron a todos los empleados de la empresa y les dijeron de que esa empresa dentro de 2 meses iba a ser declarada en bancarrota y que les decían a ellos que tenían la opción, los que quisieran, de renunciar, y a los que renunciaran les iban a dar todas sus prestaciones y un bono de 9,000 quetzales, que sería de la Asociación Solidarista, ¿verdad? Pero muchos de ellos decían, bueno, pero ¿por qué solo 9,000 quetzales? Si algunos llevan como 15 o 20 años trabajando ahí y no solamente tienen 9,000 quetzales, ¿verdad? Entonces ellos se vieron en esa presión como que los obligaban como a renunciar, porque prácticamente es como como que los estuvieran forzando a renunciar, ¿verdad? Como decirles, bueno, si quieren renunciar, renuncien. Y pues entre ellos mi papá y mi hermano, ¿verdad? Estaban en esa reunión y una persona logró grabar todo lo que se decía y yo tengo el video, ¿verdad? Obviamente no lo voy a pasar porque pues es confidencial y todo, pero sí yo tengo el video donde se indica todo lo que les estoy comentando ahorita y yo creo que es una violación a los derechos de los trabajadores porque ellos tendrían que tener su dinero ahí, ¿verdad? Porque mensualmente se les descontaba. ¿Y por qué no? Lo que pasa es de que cuando ya me hablamos de un grupo de trabajadores, ya es un conflicto colectivo. Y cuando se plantean los conflictos, tienen más eficacia, más eficaz. El asunto es que el trabajador, cuando aparece en forma individual, olvídate, son otras circunstancias. Yo diría 2 cosas, porque realmente la Asociación Solidarista, por eso digo, yo estudiaría los estatutos o su reglamento, o en base a qué se hicieron los depósitos y todo lo demás. Y yo pienso que posiblemente habría que analizarlo, pero de repente la denuncia funcionaría más como una denuncia de tipo penal. Exacto. Fíjese que yo eso lo platicaba con mi papá y mi hermano, ¿ah? Me preguntaban, vos qué podemos hacer, más o menos vos que estás estudiando Derecho y todo. Y yo les indicaba que sería bueno plantear una denuncia, o así como usted dice, ¿verdad? Colectiva, porque si solo una persona va y pone una denuncia, yo creo que es despedido, no tiene voz ni voto, y mayormente porque esa empresa... Lo que tienen que hacer es buscar la unidad, ya sea a través de trabajadores coaligados, irse a la Inspección General de Trabajo para que intervenga en forma directa, o directamente buscando el apoyo de un juez. Y 2, pues haría que ver esa la parte de la Asociación Solidarista, porque si es una plata que yo ahorré, hay que ver los estatutos, o bajo qué condiciones se hicieron esos depósitos y todo, y terminar uno con una denuncia de tipo penal. Sí, lo que pasa es que esos descuentos son como en concepto de ahorro, o sea, prácticamente son del empleado. Sí, pero yo te digo, ya te salís del ámbito laboral y te tenías que pasar al penal, ¿no? Exactamente. Entonces, pues eso es lo que se está dando y vamos a estar pendientes ahí para darle seguimiento, ¿viste? Pero jóvenes, por la hora, pues lo vamos a dejar hasta ahí y si Dios quiere, pues nos vemos el día viernes, ¿eh? Estamos viendo